días a todos. Comparten y será un gusto compartir este contenido. El día de hoy vamos a platicar de alternativas para poder hacer mediciones de EMI y es un gran reto. Es un gran reto porque la validación de emisiones puede tener muchos requerimientos y retos. Sin embargo, la instrumentación que puede ser utilizada no es únicamente dentro de una cámara anecoica, no es únicamente con analizadores de espectro, puede haber diferentes alternativas. Pero comencemos y platiquemos más en los detalles. Y de entrada, ¿cuáles son los retos que tenemos el día de hoy? Los grandes retos que tenemos hoy es que los dispositivos inalámbricos pueden generar emisiones, pero también aquellos dispositivos que no tienen una antena. Simplemente un dispositivo electrónico puede generar emisiones que puede perturbar dispositivos alrededor o pueden perturbar a los mismos elementos que componen al mismo dispositivo. En los dispositivos de última generación nos encontramos con dispositivos 5G, de IoT o inclusive que operan en diferentes dominios. Y al hablar en diferentes dominios puede ser emisiones propias del PCB o pueden ser emisiones producto de las antenas. Es ahí cuando necesitamos hacer una validación de los dispositivos para encontrar de dónde viene el conflicto y tratar de repararlo. Pero en esta agenda, el día de hoy, vamos a revisar qué es EMI, qué es EMC, cuál es la diferencia entre la validación pre-compliance y compliance, fuentes que pueden generar estas emisiones y los procedimientos para poder hacer una validación y encontrar el origen de estas emisiones. Si hablamos qué es las emisiones de EMI, EMI significa interferencia electromagnética, EMC, compatibilidad electromagnética. Típicamente cuando nosotros hacemos esta validación, escuchamos el requerimiento de una cámara anecoica. Sin embargo, en la etapa de diseño es importante encontrar el inicio de fallas, asegurar si el dispositivo funcionará correctamente o no. Y es por ello que necesitamos hacer una prevalidación para asegurar que el dispositivo pasará las pruebas una vez llegando a una cámara anecoica, en donde tendremos que cumplir con cierta norma, sea una regulación local de acuerdo a tu país o, por ejemplo, una regla internacional que típicamente se va a adoptar tanto a la reglamentación europea y americana. Pero, ¿por qué es importante probar EMI? Tenemos un dispositivo que está generando emisiones, puede perturbar a los dispositivos que están alrededor. Las emisiones pueden tener diferentes causas, pero la podemos encontrar desde la alimentación del dispositivo o inclusive por las emisiones. Simplemente, si nosotros pensamos en un dispositivo que sí está radiando, pues pensamos en automático que podrá ser un circuito que podrá perturbar a los que estén alrededor. ¿Y por qué? Porque tiene una emisión que puede generar ruido, que puede generar emisiones, inclusive con productos de intermodulación, que no estén las señales perfectamente filtradas y entonces que pueden generar emisiones o perturbar a quien está cerca. Un ejemplo muy simple puede ser un radio dentro de un vehículo. En los vehículos de última generación nos encontraremos con vehículos que tienen un hotspot, que tienen comunicación Bluetooth, que tienen inclusive conexión vía cable, como por ejemplo USB, pero no es el único dispositivo que está montado en el vehículo. Dentro del vehículo podrán existir múltiples dispositivos como una computadora de control, como los ECUs o unidades de control para las diferentes etapas, como la parte de infoentertainment, como la parte de airbags, como la parte de motores u otros sensores. Si las emisiones perturban a los dispositivos que están alrededor, podremos generar entonces un conflicto porque inclusive podrían fallar dispositivos que estén cercanos a nosotros. Es por ello que es importante validar que no existen emisiones que pueden perturbar a los dispositivos que estén cerca de nosotros, ¿ok? O cerca de aquel dispositivo. Al operar, entonces, todo depende dónde debes medir. Posiblemente tu tarea es la etapa del diseño y entonces los instrumentos se van a sumar desde ese punto. Podemos ocupar analizadores de espectro o podemos ocupar osciloscopios, porque con estos podemos determinar si existen emisiones y en caso de existir, detectar el punto específico donde éstas ocurren, ¿ok? Por ejemplo,
Los equipos que están descritos en esta parte superior son analizadores de espectro que típicamente pueden llegar a medir el primero hasta 6.2 gigas, el segundo hasta 18 gigahertz. Pero ¿por cuál razón podemos ocupar instrumentos como los analizadores de espectro? Nota, el primer osciloscopio tiene un último canal que es un medidor de RF, es un analizador de espectro. Entonces, es la combinación de dos instrumentos dentro del mismo, pero también si quieres encontrar la causa de tus emisiones, puedes hacer el seguimiento dentro del PCB para encontrar el origen. Y el origen puede ser por diferentes razones. Puede ser dispositivos que fueron mal montados, la alimentación, los relojes, o sí, las etapas de RF. Cuando tú ya terminas la etapa de diseño, quieres validar que va a funcionar y entonces quieres asegurar que el dispositivo cumplirá con toda la normatividad, previamente enviarlo a una prueba compliance que requiere una validación dentro de una cámara anecoica. Pero validemos previamente para asegurar que todo ocurre correcto. Una vez que ya está validado el dispositivo, el analizador de espectro se ocupa dentro de una cámara anecoica para poder validar si funciona correctamente o no, pero ya contra un estándar. La razón para las emisiones puede ser desde diferentes orígenes. Puede ser osciladores, puede ser las etapas de switcheo producto de las fuentes de alimentación, pueden ser los puertos de entradas y salidas, cables, conectores, interconectores. Simplemente les diría, las emisiones pueden ocurrir por componentes mal colocados, mal montados, puntos de soldadura incorrectos, que esto genera emisiones. Recuerda que se generan stubs dentro de tu PCB, es decir, tienes conductores y pueden estos actuar como antenas. Estas antenas podrán generar emisiones y podrán entonces perturbar a dispositivos que estén alrededor. Entonces, ¿por qué los productos pueden radiar? Por la alimentación, por las líneas de transmisión, por el acoplamiento de componentes, un mal acoplamiento en impedancia y bueno, por las antenas. Esto será la causa de emisiones de EMI. El diagnóstico, la detección de estas fallas puede hacerse con diferentes alternativas y en esta charla intentaré también utilizar algunos instrumentos que tengo conmigo, entonces nos ayudará para fortalecer el contenido entregado. Aquí pueden ver parte de los instrumentos que estaré compartiendo. Bueno, la primera etapa puede ser utilizando antenas de campo cercano. Con ello puedes encontrar el punto específico donde ocurrieron tus emisiones. Puedes ocupar puntas de corriente para identificar armónicos dentro de tus cables. Puedes ocupar antenas en conjunto con gabinetes de aislamiento para poder detectar si existen emisiones eléctricas o magnéticas. Y bueno, el siguiente punto va a ser encontrar cómo blindar, cómo eliminar esas emisiones. Finalmente, simular condiciones para poder entonces asegurar que el comportamiento es el correcto. Bien, entonces comencemos. El primer paso podría ser la validación a través de antenas de campo cercano. La forma de poderlo medir es con un analizador de espectro, que puede ser un equipo dedicado o como el segundo, que es un osciloscopio, pero tiene un quinto canal. Ese quinto canal actúa como un analizador de espectro, dos equipos dentro de uno solo. Cuando nosotros checamos especificaciones de la mayoría de los estándares, se van a quedar dentro del rango del primer gigahertz, 1 gigahertz. Por ejemplo, si quieres hacer mediciones conducidas, son debajo de 30 megahertz, pero las emisiones radiadas van a ser de 30 megas hasta 1 gigahertz. Algunos estándares te piden validar en frecuencias mucho más altas. De modo general, por ejemplo, FCC 15, en la mayoría de las normas para productos comerciales te pedirá probar hasta 1 giga. Una de las preguntas comunes es si el instrumento medirá en la escala correcta, es decir, en dB microvolt en cada metro. Eso puede ser uno de los criterios que se ajustará dentro del analizador de espectro. Finalmente, que el instrumento tenga la sensibilidad, que tenga el rango dinámico para medir correctamente. Y eso tiene que ver entonces en un analizador de espectro con rango dinámico o un detalle técnico que se llama TOI, Tier Order Interception, y entonces con eso el TOI nos ayudará para también determinar la sensibilidad del instrumento. Algunos equipos pueden tener un preamplificador y eso también te puede ayudar a sacar la señal del ruido. Finalmente el mensaje es, mientras mayor sea la sensibilidad del instrumento, podrás ver señales que son más débiles.
Cuando usamos antenas de campo cercano tenemos dos objetivos: el observar campo eléctrico y observar campo magnético. Campo eléctrico. Ocurre que tu PCB actuará entonces como una serie de antenas. Cualquier conductor, cualquier línea de transmisión actuará como una antena. Entonces, mientras mayor sea el voltaje, podrá actuar como una antena, generará emisiones que puede afectar a dispositivos cercanos a a esa línea, relojes, componentes, otras cosas, por eso efectos de crosstalk que llegan a ocurrir, ¿no? O a dispositivos que estén distantes, ¿no? Pero cuando utilizamos campo magnético, el campo magnético pues también es detectar emisiones que normalmente tienen que ver con la alimentación. Entonces, noten que aquí hay un flujo de corriente. El flujo de corriente entonces implica que hay una emisión. Mientras mayor sea la corriente, entonces es cuando se generan estos loops. ¿Ok? Entonces, lo que utilizaremos en esta tarea son antenas de campo cercano que de una forma, para describirlo de una forma simple, es como si fuese un detector que únicamente observa con este loop. La región de observación es muy cerrada, ¿ok? Mientras el loop sea más pequeño, entonces lograremos visualizar mejor lo que está ocurriendo con un área mucho más cercana. El loop se va haciendo menor, la zona de detección es menor. ¿Cuál es el objetivo? No solamente detectar si el dispositivo genera una emisión, sino entender específicamente cuál es el punto caliente. Y cuando digo el punto caliente es el reloj, el conector, el FPGA, quién específicamente está generando dicha emisión. Entonces, posiblemente sea el reloj, posiblemente sea la etapa de alimentación, posiblemente sean efectos de resonancia de acuerdo a la geometría o los dispositivos que estén ahí colocados, los puntos de soldadura, una línea que de pronto se ensancha. Esas pueden ser las causas. Entonces, el resultado que vamos a encontrar es una curva frecuencia contra amplitud, donde vamos a saber cuáles son los puntos donde se está generando dicha emisión. El gráfico está describiendo frecuencia contra amplitud y tenemos un listado similar al de un reporte de emisiones o de una prueba de compliance, en el cual tendremos en qué frecuencia ocurrió cada uno de los picos, y cada uno de estos picos es una de las emisiones. El siguiente nivel sería agregar un criterio más como una barrera o límite de tolerancia. De acuerdo a la norma, lo podemos especificar. Si utilizas instrumentos que llegan a ser de suficiente velocidad, inclusive puedes ver emisiones que llegan a ser de tiempos muy cortos. Y es que puede ser que tu emisión únicamente ocurra en un tiempo sumamente reducido. Entonces, un ejemplo, cuando conectas algo, cuando enciendes un dispositivo, en esas condiciones puede que tengas una emisión de un tiempo muy corto, solamente en el arranque, ¿no? Solo al final, solo cuando hay una conexión, solo cuando hay una activación de algún dispositivo, ¿no? O alguna acción dentro de tu dispositivo. Entonces, utilizar un analizador de espectro convencional no será suficiente porque puede perder dichas emisiones. Sin embargo, cuando utilizo un detector que tiene una alta velocidad, por ejemplo, en este caso, puede llegar a ser hasta 3 millones de espectros por segundo. Es una velocidad tremenda, porque entonces el tiempo de detección es sumamente rápido. Si el evento dura un tiempo muy corto, podré detectarlo. Acelero al analizador de espectro, cuando ocurre la emisión es detectado, y entonces utilizando una antena correcta puedo saber dónde específicamente está el evento. De pronto las emisiones pueden tener un comportamiento extraño, porque al activar cierta tarea es cuando se generan esos comportamientos extraños, ¿no? Por ejemplo, aquí era una portadora perfectamente colocada en esta frecuencia. Sin embargo, cuando se activa alguna función es cuando se generan emisiones en la banda lateral. Y estas emisiones son un conflicto porque van a generar entonces ruido, inclusive para el funcionamiento del mismo dispositivo. Es un corrimiento en frecuencia de corta duración. Nota que este es un trazo al paso del tiempo, y entonces se generan una serie de emisiones que aparecen acá, que bueno, es finalmente interferencia a otros dispositivos que estén cercanos. Aunque los otros no radien, simplemente va a ser ruido, y nuevamente en el PCB se puede ver como un efecto de crosstalk
y eso puede generar emisiones o ruidos que simbolicen detección de unos y ceros en falso. Las antenas de campo cercano te ayudan a detectar específicamente dónde ocurre un conflicto, pero también hay dispositivos que tienen un arreglo de antenas con el cual tú puedes identificar cuál es el punto caliente en el dispositivo. Dentro de una base colocas tu PCB, entonces el analizador de espectro en conjunto con este arreglo de antenas logras identificar cuáles son los puntos calientes. En vez de ir pasando con una antena de campo cercano en cada punto, este arreglo empieza a censar para determinar cuáles son las zonas que pueden tener mayores emisiones. Bien, el analizador de espectro puede ser un equipo dedicado o puede ser una instrumentación diferente. Puede ser, por ejemplo, un osciloscopio. ¿Por qué un osciloscopio? Típicamente lo puedes utilizar porque puede hacer mediciones de RF. ¿Y por qué utilizas esta tarea? Porque puede actuar el osciloscopio como un instrumento que puede dibujar trazos en el dominio de tiempo o en el dominio de la frecuencia. Al hacerlo en el dominio del tiempo y del dominio de la frecuencia, puedes correlacionar tus resultados. Por ejemplo, si sospechas que es la fuente de alimentación que está generando dichas emisiones, puedes vincularlos. Al vincularlos, puedes identificar si la emisión ocurre justamente en la transición de un 0 a un 1. Quieres identificar exactamente cuándo está ocurriendo el problema. Entonces, involucramos al osciloscopio, esta es ya la captura de un osciloscopio, pero censando ahora espectro. Y nota que el resultado es frecuencia contra amplitud. Podemos ocupar criterios de disparo, un trigger, ¿no? Y cuando el instrumento detecte, por ejemplo, una transición de un 0 a un 1, quiero ver en ese punto las emisiones. No quiero verlo todo el tiempo, quiero verlo en una circunstancia particular. Cuando tengo un 1, cuando tengo el 0, cuando prendo una función. Es decir, el análisis espectral típicamente lo hacemos relacionado a frecuencia contra amplitud, todo el tiempo medir el espectro. Pero cuando vinculamos un osciloscopio, una de las posibilidades es identificar el instante correcto cuando surge un problema. ¿Ok? Por eso es que vinculamos un osciloscopio para hacer una medición más temporal. Hagamos algunos ejemplos de capturas. Voy a sumar un analizador de espectro y vamos a hacer aquí una tarea. Voy a hacer unos ajustes. Vamos a ver si funciona. Ok. A veces salen conflictos. Vamos a llamar aquí nuestra cámara. Denme un instante. Lo que pueden ver del lado izquierdo es el analizador de espectro que está censando, pero quiero mostrar cómo funciona este equipo. Entonces, voy a habilitar mi cámara. Déjenme llamarla. Noten que el trazo que estamos capturando aquí es frecuencia contra amplitud. Frecuencia contra amplitud. Al ser frecuencia contra amplitud es un trazo espectral y entonces vamos a poder ver dónde están ocurriendo nuestras anomalías. Déjenme asegurar que esta cámara cargue correctamente. Ok, vamos a intentar cambiarlo. Tengo una serie de cámaras aquí. Listo. Noten aquí que tengo el analizador de espectro. El analizador de espectro es el instrumento que estoy utilizando para estas capturas. Y en conjunto también tengo un osciloscopio al fondo. Este no va a participar en la tarea. Es este el instrumento que vamos a estar utilizando, es analizador de espectro. Tengo un circuito electrónico y tengo una antena de campo cercano, ¿no? Una tarea muy simple. Voy a encender mi dispositivo, ya está. Y ahora voy a pasar esta antena por mi circuito. Y vamos a ver cómo, dependiendo la zona donde estemos en esta zona ahora, pero vamos a ver si de repente se detectan emisiones. Mira que apenas lo moví un centímetro nada más, y es cuando empiezo a detectar estos conflictos, estas emisiones. Si yo lo muevo más hacia otro lado, vamos a ver qué ocurre. Desaparecieron los eventos, ¿ok? Dejó de detectarlos. Lo voy a hacer más al lado izquierdo. Y aquí es cuando empiezan a aumentar. Aquí está la emisión, ¿ok? Entonces logramos identificar cuáles son los puntos calientes. Este corresponde a un oscilador. Es quien está generando dichas perturbaciones. Vamos a la etapa de RF. Aquí hay una etapa de RF. Vamos a ver si encuentra algo por ahí. No veo nada todavía, nada malo. Normalmente cuando hacemos una prueba dentro de una cámara anecoica,
Apuntamos una antena direccional y encontramos que el dispositivo tiene una anomalía. El dispositivo completo en algún punto tiene una anomalía. En una prevalidación, nosotros vamos pasando la antena para encontrar cuál es el punto origen de la emisión. Cuando yo estoy pasando la antena por todos lados, detecto que nada más este es mi punto caliente. Este de aquí, ¿ok? En todo este alrededor no tengo nada, ¿ok? Cuando yo quiero subirle al criterio de la prueba, yo podría utilizar herramientas de acuerdo a un estándar. Entonces, el software que tiene el propio Spectrum Analyzer tiene una licencia para EMI, puede ser parte de la tarea o dentro de las mediciones ya que son parte del propio instrumento, por ejemplo, es esta de espurios. Entonces yo puedo llamar una función específica para probar contra un estándar y hagamos esa tarea. Acabo de cargar un estándar, la prueba para mediciones de EMI. Luego vamos a dejar que cargue. Con tantas cosas que yo tengo aquí abiertas, mi computadora se tornó un poco lenta, pero ahorita regreso ahí mientras carga. No sé por qué quedó esto lento. Y empiezo a recibir algunos mensajes desde WhatsApp, gracias a los amigos que están ahí enviándome mensajes. Bueno, entonces ya tengo aquí esta captura. Vamos a tratar de maximizar y cerrar esta ventana para tratar de ayudar un poco a mi computadora. No se porta muy bien mi máquina ahora. Déjenme esto maximizar. Listo. Entonces, fíjense que aquí en la parte inferior aparece un menú de selección. Y es que acá es donde tú puedes determinar, por ejemplo, tus rangos de operación. Entonces, si yo cargo un estándar, podríamos cargar un estándar como FCC 15, ¿no? Puede ser un ejemplo. Pero el tema es que hay criterios en el cual nosotros podemos determinar si estamos dentro o fuera de ciertos parámetros, ¿ok? Entonces, por ejemplo, hagamos lo siguiente. Voy a mi computadora para determinar entonces un archivo con la configuración de nuestro sistema. ¿Ok? Cualquier comentario, envíenlo a través también de nuestro chat. ¿Ok? Se torna un poco extraña mi computadora. Y entonces vamos aquí a cargar. Ok, listo. Vamos aquí. Vamos a cargar una norma FCC 15, nótalo. Entonces cargará en esta parte inferior los detectores que vamos a estar ocupando. Fíjate que el primero va de 30 megas a 88 megas, el segundo de 88 megas a 216 megas y tenemos una serie de bandas de detección. Nota que en la parte superior tenemos ciertos límites y es así como podemos identificar si el dispositivo cumple o no cumple con una norma en particular. Por ejemplo, si el dispositivo finalmente puede ser entonces comercializado o no. Si el dispositivo pasará las pruebas una vez llegando a una cámara anecoica, entonces eso lo podemos hacer en este criterio. Muy bien. Déjenme pasar a la presentación. Ya está cargando. Fíjate que está haciendo el sensado ahora del espectro. Estamos ocupando una antena direccional de campo cercano, pero si ocupamos una antena OVNI o una antena direccional también podemos apuntar. Las mayores emisiones que están ocurriendo son a estos niveles. El dispositivo cumple, pero cumple bajo estas circunstancias. Si yo a lo mejor lo acerco al punto crítico, que es donde yo tengo la mayor emisión, tendremos que verificar si estos picos afectan o no. Los picos están, aún así no rebasan el criterio de aceptación. Entonces el dispositivo cumple, ¿ok? Cumple correctamente. Entonces, bueno, un ejemplo rápido ahí. Entonces, si regresamos ahora a la presentación, vamos a hacerlo así. El analizador de espectro pues puede hacer esta tarea de ayudarte en conjunto con antenas de campo cercano a detectar cuál es tu punto de emisión, tu punto crítico. Ahora bien, ¿cómo podemos ocupar también otras alternativas? El punto es ocupar, por ejemplo, una validación no solamente de tus emisiones, sino también se dice Power Integrity, las emisiones que tienen que ver con los puntos de alimentación, la corriente que está fluyendo en el propio dispositivo.
Entonces, lo que podemos hacer en este arreglo es ocupar puntas de corriente. Con la punta de corriente puede ser uno de los medios, podemos ocupar puntos diferenciales también, y entonces medir los armónicos. De esta forma, por ejemplo, este estándar dice que hagamos un análisis de emisiones, prácticamente son mediciones conducidas, debajo de los 30 megas para verificar si la alimentación está generando algún conflicto. El instrumento que estamos ocupando ahora es un osciloscopio, y el osciloscopio dentro de las herramientas de análisis dice, para análisis de potencia, realiza mediciones de corriente, verifica los armónicos, y esto hagámoslo de acuerdo a una IEC 61000-3-2, ¿ok? Esto de acuerdo al estándar. Entonces los resultados serán como estos. Existirá un listado donde vamos a tener nuestra fundamental y todos nuestros armónicos. En este caso son 40 los que está listando el instrumento, pero podremos determinar si cumple o no cumple de acuerdo al estándar. ¿Cómo lo hacemos? Ponemos ciertos límites también de aceptación y con ello validamos si estamos dentro o fuera de la tolerancia, ¿ok? Entonces, el listado es muy interesante porque lista de mayor potencia a menor potencia, en qué frecuencia ocurrió cada uno de los armónicos y cuál fue el comportamiento también en potencia. Finalmente, el estatus, si pasa o si no, o si falla la prueba, de acuerdo a este estándar, ¿ok? Un comentario ahí técnico que nos han hecho, nos dice las puntas de prueba no son propiamente antenas, sino sondas de campo de inducción. Y es correcto. Finalmente, lo vamos a encontrar en la literatura como antenas o sondas de inducción, pero finalmente, como actuará, es como un dispositivo que tenemos que acercar, no tiene que hacer contacto, actúa como una antena de campo cercano, es decir, su región de observación va a quedar mucho más limitada. ¿Ok? Cuando ya son pruebas, por ejemplo, dentro de una cámara anecoica, la prueba va a cambiar. En vez de utilizar una antena de campo cercano, vamos a utilizar una antena direccional. Para una preevaluación puede ser utilizado a 3 o a 10 metros, es lo más común, para ver si el dispositivo por completo pasa o falla. Digamos, es como en un estudio médico que te da el resumen de tu dispositivo cumplió o no cumplió. Pero utilizando estas sondas o antenas de campo cercano, detectaremos el punto específico donde se generó el conflicto. En un reporte, ¿ok? Básicamente obtenemos una curva para emisiones radiadas de 30 megas hacia arriba, conducidas abajo de 30 megas, pero entonces describiremos cuáles son todas las emisiones que fueron detectadas, tanto las que no excedieron los límites como aquellas que están generando una violación. Todos estos van a ser los puntos críticos que debemos corregir. Entonces, bueno, puede que hagas un mejor montaje de tus componentes, revisión de tu fuente de alimentación, validación en el switcheo. Varias tareas pueden realizarse, ¿no? De hecho, en el dispositivo que yo tengo acá, es una tarjeta de demostración que nosotros utilizamos, y entonces tenía unos shield boxes, ¿no? como unas láminas de aislamiento para tratar de blindar ciertas zonas. Son soluciones de corto plazo porque realmente está generando ruido dentro de su propio espacio. Entonces debemos tener cuidado ahí, ¿ok? Entonces, en el tercer paso, podemos también verificar cuándo ocurren las emisiones. ¿Cómo es la periodicidad de los eventos? Tiene que ver con el reloj, tiene que ver con los encendidos, cuándo está ocurriendo el evento, ¿ok? Es ahí cuando vinculamos las mediciones en dos dominios, tanto el dominio de tiempo como el dominio de frecuencia. En dicho aspecto, una herramienta muy interesante es el osciloscopio, porque nota lo siguiente. Estamos aquí capturando una forma de onda que es un reloj, ¿ok? Pero cuando nosotros vemos también el espectro al paso del tiempo, es una visualización extraña porque te está diciendo cómo es la potencia, cómo son las emisiones en potencia al paso del tiempo. Y lo que nos está diciendo es que cuando hay una caída de un 1 a un 0, es cuando se generan estos picos, ¿ok? Entonces yo le puedo decir al instrumento, hey, quiero entonces que solamente veas las emisiones espectrales cuando hay esas transiciones de un alto a un bajo.
cuando hacemos esa tarea, ya podremos determinar, mira, cuando ocurre esa transición, es una visualización temporal contra una dominación, un dominio en frecuencia. Y entonces, en el dominio de frecuencia ya podemos ver tu ventana completa, pero luego ya un espectro dedicado a una zona en específico. Lo que nos está diciendo es, en 1.25 y sus armónicos, porque son sus múltiplos, es donde tenemos la mayor emisión. Es una forma de hacerlo, ¿ok? Y bueno, es ahí cuando ya empezamos a jugar con estas ondas de campo eléctrico o magnético también para determinar un poco cuál es la causa, quién lo está generando, ¿ok? Cuando nosotros ya intentamos hacer la reducción de estas emisiones, podemos ya empezar a implementar soluciones específicas, correcciones a los circuitos, ¿no? Determinar si tengo que hacer una corrección completa al circuito o una corrección como más limitada, ¿no? En una zona en particular. Por ejemplo, aquí, el usuario coloca la antena de campo cercano para identificar cuáles son los puntos. Posiblemente aquí, donde tenemos esta zona en gris, es como un chill box a nivel de componente para cubrirlo. Está acercando un área como una solución como a corto plazo, ¿no? Una prueba ya para validar nuestro dispositivo completo, ¿no? Es utilizar una antena, y entonces ya con esto podemos utilizar, por ejemplo, antenas que van 30 megas a 300 megas, 300 megas a 1 gigahertz, un módulo LISEN, ¿no? Y entonces hacemos a una distancia 3 metros, 10 metros. Este espacio puede ser adecuado si ocupas también el instrumento correcto para una prevalidación. Parte de las tareas en este tipo de escenarios es poder eliminar las emisiones de otros dispositivos. Típicamente lo que haremos es comenzar con una medición de todo el ruido ambiental. Una vez que ya medimos el ruido ambiental, medimos a nuestro dispositivo y le restamos el ruido ambiental, ¿ok? De alguna manera hacemos un doble escaneo, ¿ok? Y entonces identificamos cuáles son las fallas del dispositivo, cuáles son los ruidos ambientales, ¿no? Le restamos el ambiental, ¿no? Y con eso hacemos una medición ya mucho más adecuada. Nuevamente, es una medición previa a tener una cámara anecoica. Entonces quieres asegurar que cuando llegues a la cámara anecoica todo saldrá correctamente. Cuando ya estés en la cámara anecoica, básicamente es una prueba ya EMC. Nosotros la simulamos. ¿Cuál es el ambiente que simulamos? Medir adentro de este espacio, ¿no? Donde ya no existe nada alrededor, no hay emisiones que vienen de fuera, ¿no? No hay reflexiones, ¿no? Entonces este es el ambiente ya de prueba adecuado, ¿no? Pero si no estamos ahí, entonces hay condiciones donde restamos el ruido ambiental, donde medimos en diferentes escenarios, en corta distancia, 1 metro, 3 metros, 10 metros, para ver un poco los efectos que hay alrededor. Por ejemplo, aquí es una medición radiada que es arriba de 30 megas. Utilizamos el analizador de espectro, más la compensación de ganancias o pérdidas en cables o nuestras antenas, cable, antena, y hacemos la medición en conjunto con el software. Para pruebas conducidas serán alrededor de DC, debajo de los 30 megas. Tema de Power Integrity, a nuestro dispositivo bajo prueba, ¿ok? Lo vamos a alimentar. Puede ser en AC o puede ser en DC. Pero entre la alimentación y el dispositivo, entre la batería y nuestro dispositivo, ponemos un punto de prueba, un módulo LISEN, ¿ok? Y este módulo nos permitirá conectar nuestro analizador de espectro. Recuerden que los analizadores de espectro típicamente no pueden medir DC. Entonces le ponemos una protección en DC. Y entonces ya involucramos a nuestro analizador de espectro y hacemos las mediciones en estos rangos de frecuencia muy bajos. ¿Qué puedes usar para conseguir mejores resultados? Preamplificadores para mejorar la sensibilidad, pruebas ya limitadas de acuerdo a un estándar y listo. Así se vería nuestro escenario de prueba, ¿ok? Nuestras emisiones son capturadas por una antena, le damos la ganancia correcta, en este caso usamos una serie de atenuadores, tenemos arreglos como cables, preamplificadores después. Todos estos tienen que ser parte de tu análisis. Entonces, en el criterio del medidor, tienes que darle
cuáles son las pérdidas o ganancias de cada uno de los dispositivos para obtener una medición correcta. ¿Ok? Ya tu instrumentación te puede dar un adelanto, porque ya puede tener inclusive muchos estándares precargados. Entonces ya no tienes que hacer una edición manual. Simplemente cargas tu estándar, le dices cuáles son los accesorios, y a veces nada más es listar cuáles son los modelos y listo, ¿no? De repente puede haber algunos cámaras de aislamiento, no tan grandes como estos shield boxes, ¿no? Como estos, donde puedo montar el dispositivo adentro, tengo la conexión aquí para mis antenas y demás, y mi analizador de espectro queda afuera. Y entonces ya es como podemos hacer esta tarea. Bien, entonces, finalmente el propósito con estas pruebas es asegurar que el dispositivo no genera emisiones hacia otros dispositivos, ¿no? Que no genera emisiones hacia el mismo dispositivo en periféricos que estén alrededor. Entonces ahí que podemos hacer la detección de emisiones, la medición también de vulnerabilidad de emisiones de otros dispositivos, ¿no? Para asegurar que esté funcionando correctamente. Entonces, cuando hacemos esta validación, puede que requieras utilizar o analizadores de espectro u osciloscopios, pero el arreglo no queda ahí. Entonces empezamos a hacernos el cuestionamiento. ¿Necesitamos una cámara anecoica? ¿O cómo puedo proteger nuestro espacio contra emisiones que estén alrededor? Hay herramientas en software para restar todo ese ruido ambiental. Seleccionemos las antenas. ¿Quieres tú identificar cuál es el punto específico de conflicto? Utiliza antenas de campo cercano. ¿Quieres solamente obtener como la descripción de pasó o falló? Puedes ocupar antenas direccionales, ¿ok? Y será suficiente. De pronto puede haber ahí accesorios como los trípods, como los preamplificadores que te pueden ayudar también a ganar cierta sensibilidad. Y el preamplificador puede ser parte del propio analizador de espectro. En cuanto a las antenas, pues una bicónica, una logoperiódica, finalmente antenas direccionales para ver entonces si el dispositivo cumple o no cumple sin saber específicamente la zona. Es decir, sin saber el punto caliente donde están generando las emisiones. De campo cercano ya puede determinar el punto específico. Y luego, el analizador de espectro. Normalmente cuando leemos acerca de emisiones, vemos que necesitamos un receiver con un detector quasi-peak, pero ya analizadores de espectro pueden tenerlos en formato portátil, en equipos de bajo costo, como para poder asegurar si estamos dentro o fuera de nuestros patrones o límites de tolerancia. Entonces, ¿qué cuidamos en el equipo? Su tiempo de barrido, su dwell time, su resolution bandwidth, su sensibilidad. Vemos el tipo de detector que tiene, si es un detector CIS-PR, si es un detector quasi-peak, si es un RBW. Ese es el juego en la configuración. Finalmente, la sensibilidad en el instrumento, el tipo de detector del Spectrum Analyzer nos hablará de qué tan fácil o difícil puede alcanzar a medir, ¿no? De repente puede ser un poco confuso este tipo de selecciones, pero bueno, podemos trabajar en conjunto para determinar cuál es el equipo recto. En Tektronix puedes encontrar todos los equipos de red. Entonces,